en 2 minutos alcanzamos las 9 menos cuarto, 1 hora menos en Canarias. Arranco nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el director del debate, Vito Rubido. ¿Qué tal, Vito? Muy buenos días. Me acompaña también Maite Rico. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Buenos días. Y Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buenos días. Bienvenido. Encantado de empezar aquí la mañana. Bueno, porque Vanessa. Vosotros ya lleváis un rato. Sí, para ya la llevamos mañana. aquí, ya llevamos un ratito. Estamos ya casi terminando. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por un asunto que hoy llevan a portada algunos periódicos. Me estoy refiriendo a esa visita que hicieron ayer los reyes, Felipe y Leticia, a Zamora y a León. Hoy estarán en Galicia y mañana en Extremadura. Bueno, pues vamos a empezar por nuestro diario, por Libertad Digital y nuestro editorial, que recuerda hoy el ejemplo de los reyes en los incendios, que fue ayer, el recuerdo de Paiporta y de que el síndrome de la Moncloa es incurable. Ayer volvimos a ver a los monarcas saludando a los vecinos, tocando a la gente, hablando con ellos, reconfortándoles, mientras que Sánchez montó un dispositivo en su visita a los incendios que le separaba de los afectados 200 metros. Hay una realidad que pone de manifiesto hoy Ramón Pérez Maura en el debate, y es que por primera vez desde la reinstauración de la monarquía, para el pueblo español, los reyes son un referente nacional, y es precisamente por estos gestos, aunque se pueda cuestionar, dice, en algunos momentos la forma en que Zarzuela gestiona su relación con un gobierno hostil. Es verdad que muchas veces la gente se encomienda al rey, espera de él algo que no puede darnos, que es una contundencia explícita. Ese se tenía que decir y se dijo, que se dice ahora, pero sí es verdad que en las últimas catástrofes, en la medida de sus posibilidades, sí que ha lanzado mensajes. Ayer, sin ir más lejos, pedía unidad y colaboración, que es la gran asignatura pendiente que está quedando en evidencia tras el volcán de La Palma, tras la Dana y ahora tras los incendios. En este último caso, como les venimos contando esta semana, 180 cuerpos de bomberos tenemos en España, 180 departamentos estancos, sin comunicación entre sí y sin coordinación a nivel estatal. Enseguida os pregunto por las palabras del rey, pero efectivamente, Vieito, sí da la sensación de que Paiporta fue un punto de inflexión, ¿no?, para la imagen de la Casa Real y también para la imagen del gobierno, del presidente en concreto. Sin ningún género de dudas. Yo creo que sí hay que acordarse de Paiporta. En primer lugar, por el coraje, la valentía y el saber estar tanto del rey como de la reina, que también aguantó allí el tipo, y en un momento que había muchos nervios, etcétera. El guardaespaldas, acuérdate que tenía una brecha, guardaespaldas de la reina. Y en segundo lugar, sin ningún género de dudas, yo creo que también marcó, si ya no teníamos dudas de la personalidad y del carácter cobarde que tiene Sánchez, porque bajo esa apariencia de prepotencia se esconde un hombre de una enorme inseguridad y de unas limitaciones desde el punto de vista de integridad moral muy grandes. Yo creo que aquel hombre marchándose, escapándose y diciendo después que era una conjura de la extrema derecha, que es un insulto prácticamente a toda la ciudadanía, porque es como que siempre toda la ciudadanía no tiene derecho a manifestar su malestar. En realidad eran 3 vecinos de Paiporta, a los 3 que la Guardia Civil identificó, 3 vecinos de Paiporta enfadados, molestos y dolidos por el abandono que el gobierno central tuvo en aquellos días de la zona de Valencia. Y irse a Paiporta y decir, lo primero que dices en la rueda de prensa es: yo estoy bien. Yo estoy bien, sí. Bueno, es que eso... A mí, fija, un experto, un catedrático de psiquiatría, me dijo que cuando dijo aquello de son las 5 y no he comido, me dijo, lo estáis valorando o infravalorando la expresión. Detrás de esa expresión se encuentra un hombre que solo piensa en él. Y me dijo, mi experiencia clínica de casos es de gente que efectivamente anteponía ante cualquier circunstancia su bienestar. Eso es un rasgo de psicopatía. Sí, sin duda. Claro. Y me decía él, no le estáis dando la importancia que tiene, pero tiene mucha importancia. Y en Paiporta dijo eso, yo estoy bien. O sea, hay 200 muertos, pero yo... Y además lo repitió. Sí, la visita... Yo añadiría otro momento. Desde luego, con respecto al gobierno, Paiporta fue la clave, pero también el discurso del rey después del 1O también marcó una pauta a la clase política, en este caso al gobierno de entonces, a la hora de acercarse al ciudadano y de entender cuál era el estado de ánimo de la ciudadanía. Y es verdad que Zarzuela ha mostrado mucha más sensibilidad que los gobiernos y los partidos a la hora de conectar con los ciudadanos. También no está en la brega política y lo tiene más fácil, pero bueno, podía haberse perfectamente inhibido. En el caso de los incendios, quiero recordar que el rey llamó antes que el presidente y antes que los miembros del gobierno a los presidentes autonómicos, a las autoridades locales, al propio gobierno, claro, pero a las autoridades locales autonómicas fue el rey el que primero les llamó.
Y él quiso venir, claro, él está sometido a la autorización de Moncloa y no fue hasta que ya el rey vino y lo reunieron ahí con la UME en Torrejón, no fue hasta entonces que se mueve de la Mareta Sánchez, porque hasta entonces no había hecho ningún amago de poner un pie en la península. Y bueno, ¿y qué visitas hizo? Quiero decir, ida y vuelta, no sé cuántos viajes en Falcón, porque pernoctaba en Lanzarote y volvía. O sea, era una sensación de decir, bueno, me estáis fastidiando las vacaciones, que sea lo menos posible, yo duermo en la Mareta. La visita de los Reyes, quien acompañó a los Reyes fue Ana Redondo, la ministra de Igualdad. Alguien decía que era porque como no la conoce nadie, la posibilidad yo defiendo esa teoría. De que no, de todos modos, lo que se llama ministro de jornada es cierto, al que le toca. Que esta señora Ana Redondo va a tener una reunión. Fijaos, bueno, decía Vanessa, Sánchez visita ya, no puede tener contacto con los ciudadanos, le rodea un cinturón de seguridad, 200 metros de distancia. Esta señora va a tener una reunión telemática con asociaciones de mujeres afectadas en Castilla y León. O sea, es una broma. Estuvo allá, no se reunió con nadie, va a ser vía telemática. Y eso que ella es de Valladolid. Escogida. Ella es de Valladolid. Es que es eso, además. Que tampoco es... Y para colmo, pues que la estancia en la Mareta, larga estancia en la Mareta, le supo a poco al matrimonio Sánchez Gómez, al presidente, entonces se van a Andorra el mismo día que están los Reyes visitando, para continuar sus vacaciones. Sí, hoy van a estar en Galicia los Reyes, en Berín concretamente, que es una de las zonas, toda la zona de Orense es la más afectada. En realidad los incendios se dieron todos básicamente en la provincia de Orense, algunos en Pontevedra, pero todos, la mayoría en Orense. Y Sánchez, la información que tengo yo, es que hoy la Vuelta Ciclista pasa por Andorra. Él la quiere ver. Claro, él quiere ver porque allí no le van a chillar, o se supone que no le van a chillar. Y a él le gusta... no os olvidéis que en la personalidad de Sánchez y de su mujer está emular a Tony Blair, a estos personajes que les resultan glamurosos a ellos. Ella quería parecerse a Miriam Díaz Durantes. Miriam González, perdón. Sí. O más a Michelle Obama ya puestos. Claro, ¿no? pero ella quería, pero como Miriam es una profesional que triunfa en un despacho y pues sí, pero a ella le gustaría. me explicó exactamente a qué se tuvo que someter cuando su marido llegó a viceprimer ministro. Y ella era una abogada muy prestigiosa pero y con una carrera. A las 24 horas. A las 24 horas. 24 horas le llamaron y dijeron, mira, no puedes hacer todo esto. Y le explicaron esta era una señora prestigiosa que se vio limitada de sus funciones y Begoña no tenía absolutamente nada y se montó una plataforma de crecimiento profesional y de negocios inusitada. Pero paralelamente a ese afán de imitación que tiene y de emular a los... Macron siempre va una etapa en el Tour, en un coche. Y hace la etapa en el Tour. No sé si llegará a montarse en un coche, pero si se monta en un coche... A lo mejor una carroza. Yo le animo a que lo haga porque puede ser muy divertido. A ver. No, pero ya terminó eso. Justamente lo de Andorra incide en lo que hablabas tú, el rasgo de personalidad, que obviamente este señor pues está... Es un cobarde. Cobarde y con una carencia de empatía absoluta. Sí. Yo creo que no hemos recalcado suficiente el hecho de lo que es que un presidente del gobierno, o un primer ministro, que sería el cargo real, digamos, dentro de lo que vemos en nuestro alrededor, vaya a una zona de catástrofe y que en la que ha pasado una catástrofe y no se reúna con los afectados, no vea a nadie de los afectados. A mí eso me parece, de verdad, de las cosas más insólitas que hemos visto. No te olvides que hemos visto desde que no sé, yo desde que tengo memoria, y me parece de las cosas casi diría más insultantes. O sea, me parece increíble. Es que hace 2 o 3 años fue también a una zona de Zamora afectada, la misma zona, y ya un señor le dijo, que lo vas a arreglar tú. Sí, tú lo vas a arreglar. Pues ese estaba por allí, pero ya había 200 metros. Y además, Carmelo, cuide todo al milímetro, empezando por la vestimenta en las 3 visitas a Extremadura, a Galicia y a Castilla y León, la misma camisa verde, los mismos pantalones vaqueros y todo exactamente igual, las mismas botas. Pero son cosas de verdad, distinto. Son cosas de emperador romano, es decir, de ya persona más allá de la realidad. ¿Cómo se te ocurre? Y luego Sánchez tiene la mala suerte y nosotros tenemos la inmensa suerte de que, claro, la comparación obvia, que además es la comparación que a él
le gustaría que le saliese bien, es decir, porque él se siente mucho más importante que los reyes y le gustaría tener todo ese papel y todo ese glamour, como bien decías, Bieito, alrededor que tienen unos monarcas. Pero claro, la comparación es con alguien como Felipe VI y la reina Leticia, que saben hacer perfectamente su trabajo. Y que además de hacer perfectamente su trabajo, son personas que obviamente van a algo así y se encuentran con la gente y les ves conmovidos. Y son personas que tienen los arrestos personales y el sentido del deber, que es lo más importante, de que cuando está lloviendo barro en Paiporta, ellos se quedan, aun a riesgo de que les abran la cabeza. Porque es que en ese momento había riesgo físico de que les abriesen la cabeza. Y se quedan, y la gente ve que se quedan, y al final los que estaban ahí al principio insultando y tal, acaban hablando con ellos. Y esa es la diferencia, claro, es la diferencia entre un gran hombre de Estado y un mequetrefe. Porque no me parece, por no decir otra palabra peor. Pero bueno, El problema es que el mequetrefe todavía le quedan 20 y tantos meses en la Moncloa. No, el problema es que el mequetrefe es el que tiene el poder real, y el poder objetivo, mientras que el otro es una figura muy importante, pero que no tiene el poder. La solución es reformar la ley electoral y que no vuelva a ocurrir, porque esto es consecuencia de la ley electoral que Yo no tenemos. estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que la culpa es de la gente que vota. La ley electoral puede ser... No se lo pongas fácil. No, pero vamos a ver, qué decir. Es que nos pensamos que las leyes electorales son mágicas. Y las leyes electorales no son mágicas. La gente va a seguir votando nacionalista. Pero otra cosa es que posibilites pactos absolutamente contra Pero natura. fíjate bien, lo has dicho bien, votando nacional, vayamos al voto nacionalista. Es 1,5 millones de votos. Bueno, pero no ha superado, es el mismo voto, el mismo porcentaje que tenía en 1989 las elecciones que gana Felipe González en ese año. Tiene el mismo porcentaje. Llevamos con el voto nacionalista igual. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta entonces había una línea roja en la que el Partido Socialista, el Partido Popular, por supuesto, no aceptaban ni los votos de Bildu ni los votos de Esquerra. Y él ha decidido traspasar esa línea. Entonces, el sistema es que tú no puedes darle una preeminencia a 400.000 personas de 7 escaños. Es que los señores de Junts no han llegado a los 400.000 votos. Es que el Partido Popular en esas elecciones la política tuvo nacional. más votos en Cataluña que Junts. Por tanto, habrá que hacer alguna reforma en el sistema electoral, en el reglamento, además, porque ni siquiera porque muchos dicen la ley DON. La ley DON es una fórmula, no es. Y el sistema electoral también lo es, Bieito. Pero no, porque si tú pones un porcentaje determinado sin el cual no puedes participar, se presentan juntos y sacan el mismo porcentaje. Si pones circunscripción única, por ejemplo, o pones segunda vuelta, o el mandato de la lista más votada, que ahora, es decir, cualquier cosa. Yo no sé si este es el ámbito para discutir leyes electorales, que es un debate interesantísimo. Interesante, sí. Pero la circunscripción única puede ser una idea, pero hay que reformar la Constitución. Y abrir ese melón en este momento es complicado. Ahora, en cualquier caso, si queréis, abordamos el futuro que le aguarda a la política nacional, pero por no desviar el debate y cerrar este asunto. Yo creo que en términos de imagen habla bien la visita de los reyes, de cómo está afrontando la Casa Real este tipo de catástrofes, pero creo que tan importante es lo que haces como lo que dices. Y ayer el rey, cuando atendió a los medios de comunicación brevemente, dijo esto. Mira, hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que trabajar con un propósito para sacar adelante la economía de la zona y obviamente los testimonios son sobrecogedores, ¿no? Aquí en tantos lugares, pero queríamos estar cerca de todos los afectados. Cuando el rey dice que las instituciones tienen que remar en un común propósito para sacar adelante la economía de la zona, no sé si lo entendéis como un tirón de orejas a todas las administraciones en general que estos días están peleándose, ¿no?, a propósito de la gestión de estos sí, incendios. Pero fíjate, se está diciendo que el partido, en concreto hay 2 zonas muy afectadas, que son Castilla y León y Galicia. Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, y no es porque yo sea gallego ni nada, pero sí lo he seguido de cerca, no hizo ni una sola declaración contra el gobierno. Estuvo al pie del cañón allí en los fuegos, en el centro de coordinación, y no ha hecho ni una sola declaración contra el señor. Es que la maquinaria mediática del PSOE se puso pero como a vomitar durante estos 15 días, sin parar ahí, haciendo una instrumentalización del dolor de mucha gente y del sufrimiento de mucha gente, que es, dicho sea de paso, marca de la casa. Desde el 11M,
El PSOE, siempre que hay una desgracia, hace una instrumentalización del dolor y de la tragedia. El Prestige también. El Prestige igual, en el Prestige igual. Es decir, por volver a... cuando se está diciendo una pelea en las administraciones, no todas las administraciones se pelearon. Es decir, cuando el presidente de la Junta dice, oiga, mándeme motobombas, y no le manda ninguna, tampoco es eso una pelea, es simplemente describir un hecho concreto de que ha pedido una ayuda y no se la ha dado. Pero insisto, no todos actuaron de la misma manera. Exactamente. Porque esa manía de echarle mierda a todos y de hacer una descalificación global de toda la clase política me parece injusto, por un lado, porque no ha ocurrido así, y dos, peligroso, porque entonces abonamos otros campos de desafección de la política, y eso de que el pueblo salva al pueblo es una de esas grandes mentiras. Sí, en este caso yo creo es que el primer rey... pronunciamiento del rey en este sentido. No, yo no creo que sea un tirón de orejas, es un recordatorio de lo obvio, que los políticos tienen que coordinarse y que ellos están en contacto con el pueblo. Es verdad que, bueno, lo que hablaba antes Carmelo, la falta de responsabilidad, ese sí que es un rasgo compartido por todos los ministros, porque quiero recordar que Sara Agetsen, que es la ministra del ramo, también lanzó eso, después de 5 días estar ardiendo España, dijo eso de un poco lo de que se quieren ayudar, que si yo puedo ser útil, pues voy. Vamos a ver, pero ¿qué frase es esa? Un responsable político no tiene ni pies ni cabeza. Entonces sí denota una falta de responsabilidad y de compromiso con su trabajo y sobre todo con la ciudadanía. Y entonces el rey, bueno, viene a recordar eso, pero yo no creo que tenga esa intención. En sus discursos sí suele apelar siempre, pero eso es lógico, está en su papel, claro, que apelará a la coordinación. Pero sí es verdad que yo en este caso de los incendios, desde la primera voz que se oye del gobierno, voz que es a través de Twitter, que es Óscar Puente insultando, los presidentes afectados de las comunidades autónomas no abrieron la boca, no se ha oído por parte de ellos un solo reproche más allá del tema técnico, ni una descalificación, ni nada. En el caso luego salió la señora de Protección Civil ejerciendo de política. Barcones. Virginia Barcones. Entonces fue cuando, bueno, la bronca cuando le llamó a otro pirómana, que era obviamente una metáfora. Pero en fin, fuera de eso, la verdad es que... Y luego Feijóo lo que ha hecho ha sido asistir a los incendios, hacer propuestas desde el primer momento, que además luego se cumplieron más adelante, y ahora hacer una propuesta global de 50 Hay una práctica habitual, perdona, Vivito, hay una práctica habitual que es que salen miembros del gobierno de la calaña de Óscar Puente o Óscar López y descalifican incluso groseramente a la oposición. Es decir, el gobierno persigue a la oposición. Y luego, obviamente, parte del debate, no todo, porque en este caso, efectivamente, los presidentes autonómicos han tratado de rebajar y han evitado el enfrentamiento de forma evidente. Pero bueno, al final, obviamente, el tono del debate se endurece. Y entonces hay alguien que sale y le dice a esta mujer pirómana, después de que la mujer esté, insultase a todo el mundo. Entonces, claro, en ese momento llegan y dicen, es que insultan. Tíos, pero que habéis empezado vosotros, pero que ha empezado Puente, que es que encima ya no es que insultaba, es que encima hacía bromitas. Se lo tomaba cachondeo, que mucho calorcito. Está la cosa calentita, dice, en Castilla y León. Irónico, no perdona. O sea, para ser irónico hay que valer. Lo has dicho tú, persiguen a la oposición. Esto, si pudieran, eliminaban a la oposición. Es decir, el poco ADN Pero no solo a la parlamentaria. No, el poco ADN, hombre, ya ves lo que dice. El poco ADN democrático que tiene el actual PSOE es muy preocupante. Les falta credo, les falta cultura democrática. No la tienen. Pero yo quería dar un dato. Hay un personaje que está a la fuga y que es muy responsable de todo lo que pasa. Se llama Teresa Rivera. Hombre. Teresa Rivera, tanto en la Dana como en los incendios, su política medioambientalista absolutamente absurda en algunas zonas. Como decía un ganadero gallego que se ha hecho muy famoso, dice, o sea que llevamos 2000 años cuidando del bosque y vienen estos en sus despachos a decirnos ahora, como cuando los cuidábamos nosotros no había problemas, y desde que el bosque, evidentemente, por ejemplo, esa zona de Orense está prácticamente desierta, es un desierto verde, no vive nadie. Bueno, hay pequeños grupitos de casas donde hay básicamente ancianos y que no pueden trabajar y no limpian el bosque, no hay incentivos para limpiar el bosque. Y sin embargo, cuando veis que cuando hay ganado en el bosque no arde,
porque el ganado come limpia todos los días a base de comer pues las malezas que hay. Entonces, Teresa Rivera, que tenía un desconocimiento supino de lo que es el medio rural, de lo que es el bosque, de lo que es la agricultura. Es una fanática. Estudió Derecho, o sea que no pero aparte de eso, está desaparecida. No, claro. Esta es la responsable de que se han desmontado más de casi 200 saltos de agua por aquello de dejarle al río Si a la naturaleza lo que ha hecho el hombre a lo largo de miles de años es doblegarla, porque la naturaleza es muy fuerte. Por eso se crean los puertos, los puentes, los acueductos. Eso es lo que ha hecho que la humanidad haya progresado y haya convivido con la naturaleza adecuadamente. Los embalses, la pertinaz sequía, tengo aquí en el móvil datos del año 46. Había una sequía en España brutal y las estadísticas eran del Ministerio del Aire, que por alguna razón llevaba dependía del Servicio Meteorológico del Ministerio del Aire. 46 grados en Sevilla, julio y agosto. En cualquier caso, yo no valoraba las declaraciones del rey tanto desde el reparto de culpas, en el que no voy a entrar seguramente. Si unos tengan más culpa que otros. No es el primer pronunciamiento, insisto, en este sentido. Lo que sí vemos tragedia tras tragedia es que hay mucha gente que piensa que las administraciones, que el Estado no ha estado a la altura, y yo creo que el rey, con declaraciones como esta, con declaraciones como las que hizo durante su discurso de Nochebuena, quiere poner énfasis precisamente ahí, en corregir, digamos, esa deriva, esa corriente, y que quizás pues una manera de corregirlo sea con mayor gestión y con menor bronca política, como estamos viendo. Eso nos lleva a la melancolía, porque desde el momento en que un presidente inicia una legislatura construyendo un muro, pues ya... Claro, es que lo que es un hecho, y yo creo que el rey también va por ahí, es que el Estado no funciona. El Estado no funciona, es así, pero en aquello en lo que el Estado debería sí tener un papel absolutamente primordial, en aquello que es esencial a la función del Estado. Si tenemos un Estado es para que cuando hay una emergencia, todo ese volumen inmenso de recursos pueda acudir a esa emergencia y pueda ayudar a la gente. Pero el Estado no funciona. No funcionó ni mucho menos en la prevención y de aquella manera en la pandemia, no funcionó en la DANA, no ha funcionado en los incendios. Es decir, el Estado cuando más se le necesita... Pero que no es un ente abstracto, hay gente detrás. Hay gente detrás. Pero al referirte al Estado te refieres al gobierno central. No, me refiero a todo el Estado. El Estado no funciona, quiero decir. Las propias leyes. Sí, por las razones que sean, pero quiero decir, la gente tiene... El gobierno nada les ajeno. Es decir, decir que pidan ayuda, eso no puede ser. Claro. Es decir, cualquier cosa que le pase a un ciudadano en España, en el sentido de tragedia o de desgracia, no le puede ser ajeno al presidente del gobierno. Y por eso esta estrategia del PSOE y del gobierno yo creo que es un error tan grande, porque al final, por mucho... O sea, tú le puedes decir al señor de Orense que se le ha quemado todo, que no, es que la competencia es de la comunidad autónoma. Pero tú eres el gobierno, tío, tú eres el gobierno. Pero tiene Margarita tú tienes Robles, que hacer algo. La institucional, diciendo que no, las emergencias solo son competencia de la comunidad. No es cierto, es que no es cierto. Es que la propia, el tema de los incendios, la ley marca que también el gobierno tiene competencias. Permitidme que enseguida abordamos otros asuntos, pero antes tenemos que hacer una pausa y escuchar las recomendaciones que nos trae nuestra compañera Lucía Prieto. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. 2 minutos pasan de las 9:15, una hora menos en Canarias, y se incorporan a esta hora con nosotros. Sepan que tenemos por delante un día de cielos despejados en la península con tormentas, sobre todo durante la mañana en puntos de Aragón, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de Baleares. Las temperaturas han bajado, aunque a partir de mañana volverán a experimentar un ligero ascenso. Hoy en la capital no vamos a pasar de los 28 de máxima, la máxima nacional en Murcia con 38, la mínima en Soria y León con 9 graditos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. ¿Qué datos arroja esta hora la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 se recupera ligeramente después de las caídas de los días anteriores. En este momento abre con un 0,27% arriba, lo suficiente para mantener los 15.000 puntos. Recordemos que hace poco estábamos hablando de 15.300, en este momento 15.065. Marca nuestro principal indicador que pues se agarra a el buen resultado que dio ayer Wall Street, los resultados de Nvidia, para mantener el tono en verde en este momento. Vamos a seguir muy pendientes de qué sucede en esta semana, donde cerramos el mes de agosto y la temporada vacacional. Mañana lo comentamos. Muy bien. Verónica Caso, buenos días. Buenos días.
no hace falta Inconfundible mucha también, presentación. Claro. Coldplay, noticia de interés cultural de la 11, porque fíjate, el récord está en Bad Bunny, que ya sabemos que va a dar 10 conciertos. Es verdad, en el Metropolitano. Vale, pues resulta que Coldplay parece ser que en 2027 va a dar uno más. 11 conciertos en el Wanda Metropolitano. Yo no sé si ahora está más en cantidad que en calidad, también te digo, porque 11 conciertos de Coldplay, que no es Bad Bunny, que al final Bad Bunny es un poco más de... A este ritmo va a llegar un año al ritmo de Coldplay, en el que también te digo. Los estadios de fútbol se van a utilizar más para conciertos que para coger partidos de fútbol. Yo no 11 sé... días solo para Coldplay. Tendrás que comprarte las entradas para 2040 en el año 2030, más o menos. Sí, más o menos. Tener la previsión. Es que 2027, eso sí, no me quiero ni imaginar la lista de espera cuando salgan a la venta, que esa también va a ser una buena... Sí, hablábamos el otro día que a un año vista salen ya prácticamente. Mínimo ya un año vista, y la gente las compra, Es como las bodas. En el Metropolitano luego haya bronca con los vecinos y acaben también... No, en el Metropolitano por lo menos hay algo más de distancia. Sí. De hecho, mucho claro, espacio, se está aprovechando de esa circunstancia que no se pueden... Pero ya empiezan las quejas, ¿eh? ¿Ya empiezan las quejas también? Sí. Sí. Bueno, sé que el Madrid va a hacer una inversión importante ahora para insonorizar otra vez el estadio, porque es una fuente de ingresos importante, claro. Ojalá. La llamada telefónica de ayer con tu madre, bien. Seguís siendo madre Todos hija. Los días la llamo para ver cómo están mis padres. O sea, vale. No me dijo nada, pero ¿sabes por qué? Porque no lo escuchó. Estaba haciendo otras cosas, pero ya lo ha escuchado. Y dice que muy bien, así que deja. Que ella es feliz escuchando. Dice que diga lo que diga de momento. Carmelo, Maite y Vieito miran interesados. Es que ayer recordábamos los 50 años de Tiburón, de la primera película de Steven Spielberg. Y claro, ella, para hacer referencia al tiempo que había pasado, no se le ocurrió nada mejor que hacer referencia a la de su madre. No, decir algo así como, bueno, mi madre para entonces ya, ¿no? Algo así fue. Mi madre mayor de edad es, por supuesto, claro. 50 años, más de 50 más o menos puede tener, pero bueno, como está estupenda, da igual, mamá, da igual la edad que tenga. Sí, arréglalo hoy, claro, arréglalo. Dale a la chica una salida, como eres. Claro, que pretende ir a casa por mis tuppers y a ver a mis padres, por favor. La estás dejando sin cocido, Dani. Pero si la acabas de empeorar. O sea, acabas de reconocer que solo vas por interés. No, sí, faltaría ya está, lo dejamos más. aquí. Corta, Maite, corta el micro, córtale el micro. Bueno, Vanessa, venimos hablando durante este verano, sobre todo durante estas últimas semanas, de la irrelevancia de España en el exterior, en la política internacional. Pedro Sánchez no ha estado en las principales cumbres de estos días relacionadas con el futuro de la guerra en Ucrania, y hoy tenemos otra prueba más al respecto en la portada de ABC. Sí, en los meses venideros Sánchez se va a entregar a la agenda exterior en un intento por lavar esa imagen, pero en los pasados hemos escuchado a Óscar Puente loar la imagen internacional del presidente, cómo era recibido con fotos en la India, lo recordamos, pero hoy hasta el diario El País reconoce en su editorial que la irrelevancia de España en el exterior, ya no en la Unión Europea, donde la falta de posicionamiento y el incumplimiento sistemático nos está valiendo vigilancia continua, por ejemplo, en el caso de la inmigración, sino que dice el diario que el Gobierno carece de aliados ideológicos en la Unión para influir ya en la toma de decisiones, y es que es necesario recuperar terreno, dice, en Latinoamérica. Esto, añado yo, a pesar de Zapatero. Casa además con la portada de hoy de ABC, que dice que Estados Unidos excluye a España de la alianza militar contra el narcotráfico de Venezuela. Fijaros, Marco Rubio ha involucrado a Italia, a Francia, a Reino Unido, a México y a Canadá, pero nos deja fuera, lógicamente, como decía, por el vínculo de Zapatero y por el acercamiento a China. Y última hora, tuit de Feijóo, que reclama respecto a este tema una política exterior seria y acusa al Gobierno de conchavar con la dictadura de Venezuela. Lo que ocurre es que leía el otro día una crónica que recogía además fuentes de Moncloa, decía algo así como que el presidente del Gobierno está encantado por esta situación porque le permite erigirse en antagonista a Donald Trump. Así que... Yo creo que no se erige en antagonista de nada, es la antagonista de la nada. Sí. Porque a ver quién, antagonista para quien ni siquiera sus propios votantes, sobre todo cuando este antagonismo, hombre, si se cobra en algún tipo de ventaja estratégica, pero es que al revés nos está haciendo muchísimo daño a todos los niveles, y Vanessa acaba de leer ahora varios ejemplos, y ni siquiera hay un papel que esté jugando España en América Latina más allá de convertirse en valedor de dictadores. Entonces la imagen de España está por los suelos, los intereses de España no se están defendiendo en ningún lado. ¿Y valedor para qué? Hombre, a lo mejor para cuando deje la presidencia que le den alguna chamba pues en algún organismo de estos bolivarianos, pues que no sé. Pero los bolivarianos... El señor que pretendía ser el secretario general de la OTAN, no lo olvidemos. Es que yo, claro. Otro rasgo también que merece la pena
saber de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en realidad le gustaría haber ganado por una mayoría absoluta y no tener que depender de la extrema izquierda. Y entonces a él le gustaría ser íntimo de Trump y que Begoña se relacionase bien con Melania. Eso es lo que le gustaría a él, porque él en realidad es un tipo muy pretencioso y ella también, sí, son muy pretenciosos, y lo que querían era en realidad el glamour de los... Claro, al final sus aliados en este momento, fijaros, el último encuentro internacional que tuvo digno de ser reseñado fue en Santiago de Chile con Petro, que está... Que el día que está sobrio es un milagro. Exacto. Petro, Lula, que está ahí por los pelos, y Boric, que se va. Los tres de extrema izquierda. Esa es la alianza internacional. No tiene con Rutte y tal. Sí, además ahora Rutte, que es un pragmático, al parecer ha hecho comentarios bastante negativos de Sánchez una vez que ya lo ha conocido y ha podido hablar con él y tal. Hoy por hoy la imagen de España es muy mala, pero la de Sánchez internacionalmente es nefasta. Claro. Y lo curioso del tema es que el político internacional que más se parece a Pedro Sánchez es Donald Trump. Sí, pero por el otro lado. Como sea, que decir, pero el que tiene los tics parecidos, el que entra, en empresas, ya le gustaría a Sánchez tener la capacidad que tiene Trump para cambiar. Pero que mientras aquí estamos eligiéndonos en adalides de una batalla contra el trumpismo, resulta que tú haces lo mismo que hace Trump. Exacto, claro. Y a veces Trump hace lo mismo que haces tú. Es decir, que es ya el colmo. España, yo lo he dicho, España ha dejado de ser políticamente un país europeo. Estamos dentro de la Unión Europea, pero políticamente en este momento somos un país sudamericano. Y no además de la nueva Sudamérica que está empezando a cambiar, sino de la peor Sudamérica, ¿no? Pero eso es lo que vamos, ya una relevancia absoluta. Es decir, somos irrelevantes dentro de un grupo que encima ya es bastante relevante de por sí, que es la Unión Europea, que por desgracia a nivel internacional pues tiene un peso ya a estas alturas. Estamos en una crisis muy reducido. Pero lo de España es nada prácticamente. Hacerlo de la necesidad de virtud. Quiso ser secretario general de la OTAN. Acordaos cómo intentaba que le diese Biden los buenos días, presentando una reunión, una charla que él iba persiguiendo por el pasillo. Efectivamente, esa era su aspiración. Sí. No le ha salido y ahora se quiere dirigir ¿en qué? En el otro lado. Como no le salió por el lado, digamos, occidental, se va al tercer mundo. Es decir, no me ha salido... Pero ahí está Zapatero, tendrá que echarlo. Lo de Biden fue una coña, acordaros. Estuvo apenas 40 segundos, apenas o 20 y tantos segundos, y dio una rueda de prensa explicándolo de 7 minutos. O sea, explicando en 7 minutos todo lo que le había dicho a Biden. Hemos hablado. Además, es que, claro, esa capacidad de inventarse una realidad distinta. Sí. Era una imagen que se veía clara. Que Biden iba enfocado, no sé si por la edad o porque no quería atenderlo, en una dirección. Este lo abordó y fue hablando con él. Apenas fue entre 20 y 40 segundos y dio una rueda de prensa de unos 7 minutos explicando todo lo que le habían conversado él y Biden. Dice, pero si Biden ni te respondió. Hemos hablado de la situación en el tercer mundo, en la emergencia climática, esas cosas, esos lugares comunes que ya sabemos que ya todos... La conferencia de prensa que dio en la Casa Blanca que le pusieron en el parking a verla. O sea, hay un resentimiento, claro, pero sobre todo él pensó que como Trump es un personaje complicado y que provoca pues un rechazo y demás, pensó que se podía subir a esa ola para dirigirse justamente en eso. Pero es que ni siquiera le ha salido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es suficientemente poderoso y Trump es como es un tipo imprevisible, un tipo desesperante, pero sabe jugar sus cartas. Y ahí tienes a la Unión Europea justamente negociando con Trump y evidentemente Sánchez se ha convertido en un personaje tóxico también para los líderes europeos, pero eso no han contado con él ahora en las negociaciones sobre Ucrania y por eso cada vez que no han contado con él para toda la negociación y el futuro de la OTAN. O sea, él se ha convertido en un apestado. En la cumbre de la OTAN, donde se decide apostar por el 3% y alcanzar después el 5% de inversión en gasto militar, yo creo que ahí sí que le vieron el verdadero rostro casi todos y ahí lo han descalificado. Yo creo que ese es ese punto. Y hay un dato, Meloni se lleva muy bien con Trump. Stammer se lleva... Hay un vídeo de recibiendo en la Casa Blanca a los distintos jefes de Estado cuando se reúnen en el despacho Oval con
con Trump, y ese vídeo existe con un comentario, con un, digamos, una voz en off del propio Trump, explicando quién es quién, ¿no? Con Merz, exacto. que es un señor... Es que efectivamente, perdona, Carmelo, igual que hablábamos antes con Paiporta, yo creo efectivamente que la cumbre de La Haya fue un punto de inflexión, porque aquello fue un aldabonazo a un asunto capital para la Unión Europea, como era el aumento del gasto en defensa, entre otros asuntos porque era una obligación que estaba poniendo sobre la mesa Donald Trump. Y pues fruto precisamente de la dependencia que tiene la Unión Europea de Donald Trump, pues había que sacar ese aumento del gasto en defensa, más allá de que luego llegue a ejecutarse o no. Pero desde entonces hay una conexión, es decir, no solo cuestionó la necesidad de elevar el gasto hasta el 5%, sino que hay que recordarlo, salió de la cumbre diciendo que España no había firmado ese compromiso, como sí había firmado, efectivamente. Decía Meloni, firmó lo mismo que nosotros. Dijo Meloni. Si me permitís apuntar una cosa, yo creo que hay dos factores que son en esto fundamental. Primero, que lo normal entre líderes, entre presidentes, primeros ministros, lo normal es que más allá de que a ti Trump te caiga mejor o peor, tú sabes la importancia que tiene esa relación. Y como tú eres una persona más o menos seria, pues estar más de acuerdo o no, pero es una persona seria, pues mantienes esa relación. Menos aquí. Aquí, como al final lo único que nos interesa es hacer política interior con la política exterior, no la mantienes. Y luego, lo de la cumbre de La Haya fue importante. Yo creo que hay otro factor que también cada día pesa más, y es el factor de que nadie quiere relacionarse con un tío que está en las portadas de toda la prensa mundial como un corrupto. Es decir, porque un tío que su mujer tiene 5 delitos, tiene 5 delitos, está imputado por 5 delitos, es ya un corrupto, desde el punto de vista político. En las cancillerías de todo el mundo, el mismo día que sale en el Financial Times la foto de él con Begoña y hablando de la corrupción y de cómo le cerca los escándalos a Sánchez, ese mismo día se publicaba la foto de Trump con los 6 líderes europeos, allí todos sentados, y no estaba él. Él está en la corrupción, él está en el lado más cutre y más negro de la vida política en este momento, mientras que los otros estaban intentando hacer una gran alianza para ayudar a Ucrania, para resolver el problema. En un caso de corrupción completamente insólito en Europa Occidental, es decir, que es algo que no hemos visto, que la mujer del presidente esté imputada por 5 delitos, y que, claro, lo normal sería que en cualquier país civilizado habría dimitido cuando los 5 días famosos se habría ido a su casa, y la gente, digamos, desde fuera, cuando ves eso, lo que tiendes a pensar es que no habrá ahí. Es decir, no piensas, no piensas son bulos, no piensan es una organización de extrema derecha que no sé qué. Piensan, si este tío con su mujer imputada por 5 delitos sigue en el machito, ¿qué es lo que no habrá ahí? ¿Cuál será el nivel de corrupción? Y claro, a eso no te puedes arrimar. Y de cara a la imagen internacional también, ya lo que está sucediendo, no hay que olvidar un factor esencial, que es Zapatero, y toda su nube de intereses y toda su trama de lobby. Algún día Zapatero sabremos, y Pepe Blanco y Bono y todo ese equipo que hay. Hablaba el otro día Cacho de Zapatero como el hombre más peligroso y es así, porque tiene colocados a toda su gente en el poder, rodeando a Sánchez, y ahora mismo sus intereses en China, que nos están metiendo en un problema grave también, la relación con Huawei, y los intereses en Venezuela han convertido a España en un apestado. Y Sánchez, pues repercute eso, pero el que está ahí atrás moviendo los hilos es Zapatero, y sobre todo que es que no es que esté defendiendo intereses nacionales, es que están defendiendo su bolsillo y su trinque. Claro. Sí, la cara visible parece efectivamente el presidente del gobierno el que se lleva las bofetadas, pero el que mueve los hilos. Es que no hay nada de por detrás de esos intereses. ni de bonomía, ni de interés general en todos estos comportamientos. Es simplemente interés personal puro y duro. Bueno, en este inicio de curso político, Vanessa, uno de los asuntos que tiene pendiente, porque el propio gobierno ha asumido ese deber como tal, el de presentar los presupuestos generales del Estado, insiste en que va a llevar los presupuestos a las Cortes, algo que llama poderosamente la atención porque no se compadece con la estrategia que ha empleado el Ejecutivo en otras ocasiones, que siempre que ha tenido ocasión ha, retirado alguna votación incluso del diario de sesiones en el último momento por miedo a perderlas, y ahora insiste, a pesar de que no tiene los apoyos, que va a sacar adelante o que va a presentar al menos esos presupuestos. Y cunde la sensación en los últimos días, cada vez
vez hay más opiniones que apuntan que puede utilizar precisamente, ¿no?, un rechazo a las cuentas para propiciar un adelanto electoral. Por no ser, Dani, es que no es ni realista, porque recordamos que la Constitución obliga a registrar las cuentas en el Congreso al menos 3 meses antes de la expiración de las anteriores. Eso significa que deberían estar presentadas antes de que acabe septiembre. Eso no va a poder ser. Ni siquiera está aprobado el techo de gasto y el Gobierno es claro respecto a que en enero no va a haber presupuestos. Eso ya lo dicen en Moncloa. El debate hoy lleva portada el hartazgo de Podemos en este sentido, recogiendo las últimas declaraciones que hacía Yone Belarra en Radio Nacional, en las que dice contemplar abiertamente un adelanto electoral en 2026. Pero según la versión del Gobierno que avanza hoy Voz Populi, en Moncloa juegan la carta de otra prórroga de esas cuentas y aguantar con los fondos europeos, dicen, y usando la condonación de la deuda autonómica como baza en el Congreso. ¿Vosotros qué creéis? ¿Puede utilizarlo precisamente como coartada para adelantar las elecciones o creéis que no? Es que no le veo con ganas de adelantar las elecciones. Es decir, y creo que sí, que cuando llegue a ese punto, mi opinión es que será si llega, por un desgaste tremendo. Es decir, cuando el desgaste judicial sea ya tan absolutamente insoportable que no le quede otro remedio. A mí me parece que Podemos está ahí preparándose el terreno para su propio rechazo a los presupuestos, y que me parece muy bien que lo haga, es decir, y que creo que además estratégicamente les conviene, ya tendrían que haber hecho esto hace tiempo, pero que no es porque realmente piense en eso, y no creo que realmente ese sea el tema. Yo creo que a día de hoy, dando por hecho que no se van a aprobar, el rechazo a los presupuestos no me parece que vaya a ser ni siquiera una pieza importante del calendario electoral. Otra cosa sería que se aprobase, que ahí sí que evidentemente ya tiraríamos hasta el final de la legislatura como campeones. Pero yo, como dudo que eso ocurra, me parece que la no aprobación es algo que ya está descontado y que nadie va a mover ficha, mejor dicho, Sánchez no va a mover ficha por eso, estará esperando, yo que sé, pues alguna ventana de oportunidad que le dé algún acontecimiento que ellos piensen que eso les puede beneficiar, que con eso rascan 5 diputados de aquí, 6 de allá, y a lo mejor les da. Pero no los presupuestos, porque es que es obvio que no se va a aprobar. Pero mantener, es decir, ya tenía que ser obligatorio que si tú no tienes presupuestos, es decir, es otra reforma pendiente, pero es una anomalía mantener un país sin un país que además ha cambiado en un montón de cosas. Solamente, por ejemplo, el reto que está suponiendo para todo Occidente la inteligencia artificial, y que no haya una política, más allá que una política de sanciones que ha elaborado la Unión Europea, pero que no haya una política de apuesta a los retos de transformación que para tantos sectores, empezando por el nuestro, pero para la justicia y para tantos otros, supone la inteligencia artificial, y que no haya un presupuesto adecuado para eso. Es un ejemplo nada más. Pero la política energética, los aranceles, claro, es decir, hay un montón de cosas. Ha cambiado mucho el mundo en estos años como para que tú no tengas una ley que acompañe, una ley de presupuesto que acompañe a las otras leyes. Es decir, eso es una anomalía que no se puede sostener. Lo que pasa es que con este hombre es la primera vez de todo. Es la primera vez que se llega con una moción de censura tramposa, y es la primera vez absolutamente en todo, lo cual es muy inquietante. Todas las normas no escritas, todas. Ahora, a mí me parece que Podemos, yo tengo la información desde hace tiempo, desde hace meses, que ellos efectivamente barajan siempre el adelanto del 26, que ellos contribuirían a que se produjese esa caída, porque ellos quieren rentabilizar dos cosas muy importantes: el deterioro de Sánchez, y dos, sobre todo, la disolución como un azucarillo de todo el proyecto de Sumar y todo lo que es la extrema izquierda, que tendrá que replantearse de nuevo. Y entonces ahora hay una batalla ahí de hacer una especie de frente amplio por la extrema izquierda, donde curiosamente la pieza más sólida que ven, que ya es inquietante eso, es Bildu. Por eso fueron Yone Belarra y compañía a hablar con Otegi, y está Rufián, que está intentando ser el líder de ese frente amplio. En cualquier caso, parece que desde luego Podemos acaricia bastante la idea de forzar, porque con 4 votos, es así de dramático, con 4 votos tú puedes hacer... La cosa es que tampoco le interesará aparecer como el gran muñidor del triunfo de la derecha, ¿no? Entonces me imagino que va calculando también los tiempos, pero sí, yo creo que si de Sánchez
depende evidentemente de Sánchez y de Junts y de la propia Esquerra, porque es una situación, él está intentando mantenerse porque yo creo que su obsesión ahora mismo es el asunto judicial de su mujer y de su hermano, teniendo los resortes del poder, tiene la garantía que tanto la prensa amiga como la fiscalía amiga van a intentar por lo menos suavizar la situación, y luego por otro lado Junts y Esquerra y todos el PNV, digamos, como buitres carroñeros, están ahí pues picoteando en el cadáver hasta que ya esté seco. Entonces no hay motivo para adelantar elecciones, en el sentido de que, como él, ya hemos dicho, se ha saltado todas las líneas y le da exactamente igual lo que pase, podemos estar así perfectamente hasta el 27. A mí lo que me sorprende en la línea de lo que acabas de decir, Maite, es lo que acabas de decir de la Fiscalía amiga. Es como determinados servidores, funcionarios públicos que ganaron sus oposiciones y que están ahí, que nadie les va a cuestionar su puesto de trabajo, están dispuestos a, iba a decir ensangrentar, pero no es arrastrarse la palabra. Pero vamos, en todo caso, a contaminar y a manchar su buen nombre, ya su hecho, trayectoria y su ya carrera. No pueden salir. Y para mí el caso más paradigmático, y me consta que en su entorno, tanto de amigos como familiares, etcétera, se lo están empezando a reprochar, es el caso de Conde Pumpido. Sí, se lo que están mucha empezando gente, ahora a reprochar. pero empiezan a darse años tarde. se te ha ido la mano, la mano. Decía el otro día un magnífico artículo Luis Ventoso, qué mala vejez va a tener Zapatero. O sea, qué ancianidad más triste va a tener. Espero que parte de ella en un recinto penitenciario. A ver, porque depende de la edad que lo hacen. Pero Conde Pumpido va a tener una mala ancianidad porque es otra persona que ha roto todas las líneas, que se ha sobrepasado todas las líneas rojas. Todos los juristas dicen que Manolo Aragón, que no es un hombre nada sospechoso, y como él, todos los juristas expertos y constitucionalistas dicen que la ley de amnistía es profundamente antidemocrática e inconstitucional. Y el tipo la ha saltado todo. Se la ha tragado. Hay una cosa, solo un segundo, que yo creo que era muy interesante lo que decía Maite de los buitres sacando del cadáver hasta que quede seco. Es que hay un factor que a mí me parece muy importante, es que el cadáver se puede quedar seco del todo en septiembre. Porque el cadáver no puede aprobar leyes. Es decir, como haya... si la ley de... Yo pensaba más en España. Yo pensaba en Sánchez y en sacarle cosas al gobierno, ¿no? Si la ley del cupo catalán no se aprueba, ¿con qué cara Esquerra y Junts siguen apoyando a Sánchez? A mí de verdad me parece muy complicado. Igual lo hacen porque hoy en día, claro, las caras son de cemento armado y de acero adiamantado, pero yo creo que para ellos, con su electorado y con la Oriols empujando, es muy difícil. También se aprobó la ley de amnistía y los principales líderes todavía no se han podido beneficiar al respecto. Y es probable que no se acaben beneficiando si la Unión Europea le da tiempo. Es decir, que no es... Entonces, al final, ¿qué más les puede dar? En ¿Les cualquier puede dar caso, al referéndum, la independencia? Por juzgar hechos y no futuribles. Claro, yo me pregunto, bueno, ¿por qué el gobierno va a presentar, si sabe que se la va a pegar y que no va a sacar adelante los presupuestos, ¿por qué los va a presentar y seguir adelante con esas cuentas rechazadas? Te ahorras esa derrota, ¿no? Es lo lógico. Por eso me llama... Una derrota no la van a presentar. Claro, pero precisamente por eso me llama mucho la atención que ellos insistan tanto en la idea de que van a presentar los presupuestos. Porque es parte de la negociación, entiendo. Están intentándolo, pero yo creo que no los van a presentar. Es más, yo creo que no van a presentar ni el techo de gasto. Él quiere decir, oiga, yo quise sacarlo, pero ya ven ustedes que estos señores no me apoyan, y eso también le puede, si él tiene un cálculo de que puede sacar un resultado mejor, lo puede utilizar para hacer un adelanto de convocatoria, un adelanto de elecciones. Decir, yo creo que no, que él quiere aguantar hasta el 27 porque sabe que donde mejor se defiende es en la Moncloa, pero también lo puede utilizar como argumento, y entonces apelar un poco al PSOE moderado que ahora mismo ha dicho que no le va a votar, no. Probablemente no vote al PP, pero no le va a votar a él. Esos 800.000, 1 millón de votos que abiertamente está perdiendo por el centro, digamos, centro-izquierda. Pues el argumento es, yo sacaría los presupuestos, pero estos locos de la extrema izquierda no me ayudan. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos con esas opiniones de los oyentes. Bueno, hoy hemos preguntado por el servicio militar voluntario que ha implantado Alemania. Quieren recuperar la mili y alcanzar los 260.000 soldados. Además, se plantean incluso hacerla obligatoria. Por eso hemos preguntado a los oyentes si verían con buenos ojos una medida similar en España. Pues bien, es una opinión la que inunda el contestador, y es que
todos los que nos escuchan consideran que la vuelta de la mili es totalmente necesaria en nuestro país, ya no solo para protegernos y defendernos, que también, sino para formar a los chavales de hoy en día que según ellos tenemos mucha tontería en la cabeza. Por otro lado, apelan al patriotismo, dicen que gracias a la mili no había disputas autonómicas, sino que todos eran soldados y lo más importante eran españoles. Por lo tanto, piensan que si volviera el sentimiento por España resurgiría y el nacionalismo catalano vasco, por ejemplo, no tendrían éxito alguno. Ahora escuchamos a todos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Adelante, Jaime. Empezamos con Juan Luis de Madrid, que nos dice que a sus 68 años piensa que es mejor incluso que la mili sea obligatoria, porque las ventajas no son solo que rearmemos un Estado, sino que sirve para formar a las personas. Por otro lado, Ángel del Bierzo asegura que estaría totalmente de acuerdo con la vuelta del servicio militar y que sería ideal para aprender un poco de disciplina que falta hace. Escuchamos a todos ahora. Algunos incluso encontrarían su vocación y sí, tenemos que defendernos y tenemos que hacer equipar y que haya un personal de gente que sepa manejar todas estas cosas, porque tal como vamos, pero sí, tendría que volver la mili y a algunos les vendría muy bien despejarse de las faldas de las madres. Yo, encantada de la vida. Les digo que la mili tenía que estar ya recuperada. Primero porque ahí nos igualan a todos y sobre todo por una cosa simplemente. Enseña cívicamente a estos chavales que no tienen ni educación ya. Pues la mili, el servicio militar obligatorio que había hace unos años, era una cosa maravillosa porque al final ya eran 9 meses, o sea, un parto y sin mucho dolor. O sea, hay una cosa beneficiosa para el país. Pues eso sería maravilloso, que los mozos fueran a hacer la mili, los mozos y las mozas, porque vamos, es que desde que el señor Aznar y el señor Pujol quitaron la mili, entre regiones no nos podemos ver, o sea que es que por eso la quitó el señor Pujol, le apretó al otro, así es que estupendamente, ojalá que la pongan, a ver si a los jóvenes se les van tanta tontería. Es necesario porque si en algún momento, Dios no lo quiera, hay que incorporar gente al ejército, no tiene ni idea nadie ni de coger un arma ni una escoba. Además es bueno porque el tiempo que pasarían los jóvenes en el ejército, no sé, 9 meses, un año, lo que fuera, ahí ya no está, yo soy catalán, yo soy vasco, yo soy no sé qué. Eran todos soldados del ejército español, todos españoles. Muy a mi pesar tengo que decir que es una medida necesaria, porque no hay 2 sin 3. Y aunque Ucrania e Israel actúan como muro de contención, llegado el momento no nos van a poder sacar las castañas del fuego. Bastante están haciendo ya. Por eso creo que es importantísimo que Europa se prepare por lo que pueda venir. Hombre, yo creo que es un debate que presenta ventajas e inconvenientes. Por una parte puede imprimir cierta disciplina a una edad que quizás hace falta o incluso ofrecer una salida laboral a alguien que a esa edad pues no tiene claro muy bien qué hacer. Pero claro, yo entiendo lo que hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Las sociedades al final cambian y a lo mejor ahora en un país como España, donde la gente se incorpora muy tarde al mercado laboral porque está muchos años estudiando y formándose. Sí. Eso es también porque tenemos una visión... Lo retrasas aún más, ¿no? Muy egocéntrica y... creyendo que nuestro tiempo es el tiempo. Es decir, esto de que no haya que hacer la mili ha sido excepcional en la historia de la humanidad. Es decir, desde los tiempos más clásicos, los jóvenes siempre acudieron de formas muy distintas. Y es cierto que el mundo ha evolucionado, hay estadios históricos que nos vamos superando, pero el que los ciudadanos se comprometan a la defensa de su país ha existido siempre. Y es más, el servicio militar obligatorio nace como una idea progresista después de la Revolución Francesa para que no se comprasen los ejércitos. Antes había mucho ejército mercenario. Luis XIV pues tenía a los croatas, de ahí viene no me voy a extender a él, pero el origen de la corbata viene porque Luis XIV se puso a modo de corbata el fular que utilizaban los soldados croatas que él había contratado para una batalla. Y precisamente para evitar que los señores más ricos tuviesen más fuerza y tuviesen más ejército, se crea el concepto de todo el pueblo defiende a todo el país. Ahí sí el pueblo defendía al pueblo. Entonces, la idea del servicio militar en sí misma, obligatorio, era una idea progresista, en el buen concepto progresista, no que utiliza la izquierda, exacto, y de que todos se comprometían en la defensa de su país, de su nación, ¿no? Entonces, creer que estos años que hemos vivido, claro, vosotros, sobre todo vosotros dos, sois muy jóvenes, tú también, Maite, no. Pero siempre hubo servicio militar. Y el servicio militar, efectivamente, había, probablemente como toda obra de hombre, había muchas cosas susceptibles de mejora. Pero yo te puedo asegurar que yo conozco a muchos, hoy por hoy las Fuerzas Armadas en España son extraordinarias. Los profesionales
los oficiales están muy, muy bien formados. Hay almirantes que hablan 3 idiomas, que han estado en 5 o 6 países sirviendo y jugándose la vida, cobrando un almirante 60.000 euros, que es decir, el máximo grado al que puede alcanzar en su carrera militar y después de muchos años un militar son 60 años. En ese mundo es muy interesante, por ejemplo, a mí me lo contaba un antiguo jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Rebollo. Recuerdo que me lo contó un día comiendo con él y me dijo, oye, que aquí te dan unas lecciones de humildad, te mandan al Pentágono, o una gran base de la OTAN y tú vas, o hablas inglés, no sé qué, estás 2 años allí, cuando llegas te mandan a un patrullero, a Mahón, para ver si hay pesca furtiva, para que se te bajen los humos. Es decir, que hay una cultura muy interesante. Esta manía de querer de repente desprestigiar a las Fuerzas Armadas por aquello de las historias de la puta mil y todo eso, pues probablemente sí había errores, pero hoy por hoy la evolución que se ha hecho de la enseñanza militar y de hoy por hoy la mili probablemente yo creo que sería muy buena para los jóvenes. Ahora, creo que hay que acompañarla de muchas cosas, de algún tipo de incentivo, de premio. ¿Voluntaria u obligatoria, Vieito? Porque de momento en Alemania hablamos de voluntaria. No, bueno, yo creo que es que el voluntaria va a ir poca gente, pero bueno. Voluntaria ya prácticamente existe. Es decir, tú te apuntas como profesional, soldado y ya y eres voluntario. Yo creo que yo no estoy tan seguro de que vaya a ser que fuese tan impopular, para empezar. Yo creo que, hombre, como todo, pues hay división de opiniones, pero yo creo que sí que podría a lo mejor encontrarse una parte de la sociedad en la que la idea no tendría tan mala recepción. Y yo creo que sobre todo habría que plantearlo como algo útil. El problema que yo tenía, yo soy de los últimos años en los que se hacía la mili, yo no la hice por otras circunstancias personales, pero el problema es que entonces todos lo veíamos como una pérdida de tiempo. Es decir, como 1 año, 9 meses que eran al final, que vas a pasar sin que eso te sirviese a ti de nada. Y efectivamente, sí, hay que servir al país y eso, pero tampoco tenías una sensación de que estuvieses sirviendo al país de una forma excelente. Entonces yo creo que sí que a día de hoy, con esas Fuerzas Armadas que han cambiado mucho y han mejorado mucho, podría hacerse algo útil de eso, podría hacerse algo que tuviese significado para ti. Y hay países en los que ocurre. Es decir, yo sé que es un país muy especial y que además ponerlo de ejemplo ahora es casi una herejía. Pero en Israel, por ejemplo, el servicio militar tiene una función laboral importantísima, es decir, es algo que realmente prepara a la gente para el mundo laboral, le da contactos que mantiene durante toda su carrera, es decir, tiene realmente, o sea, tiene algo más que solo o sea, por supuesto se sirve al país y además en Israel, por desgracia, pues muchas veces lo sirve es que en tu mili tienes que ir y jugártela directamente en el campo de batalla. Pero no solo eso, sino que realmente es algo que crea vínculos inmensos en todo el país y que crea utilidad para el Pero eso lo hizo durante muchos años también las Fuerzas Armadas en España. Mira, la ETEA, que era la Escuela de Telecomunicaciones y Electrónica de la Armada en Vigo, formó prácticamente a todos los grandes profesionales que después sirvieron a Citroën en Vigo. Citroën se instala en Vigo, entre otras cosas, porque hay un gran corpus profesional de técnicos cualificados que formó la Armada. Por eso, pero yo no es una idea tan es que como lo conté, sí, siempre se dice que en las tertulias no hay que contar nada a micrófono cerrado, porque después ya me parece que ya está sobado, pero yo conté hace un momento y lo voy a contar ahora, cuando yo hice la mili. Sí hice la mili. En el año 82, en enero del 82, entré en el cuartel de instrucción de marinería de Ferrol. O sea, que eran 18 meses de mili, que nunca entendí por qué los de tierra hacían 12 y los de mar hacíamos 18. Pero bueno, anomalía que hoy se corregiría. Lo cierto es que el capitán Fraga, que era el que mandaba la brigada allí, nos explicó, nos dijo, oiga, ustedes no están aquí porque quiera el capitán Fraga o el sargento Ubaldo. Ustedes están aquí porque lo dice un artículo de la Constitución Española de 1978. Y decía él con mucho rintintín, Constitución que aprobaron el señor Felipe González y el señor Carrillo. Es decir, también no seamos tan infantiles. Hay que asumir responsabilidades en la vida. Yo no estoy haciendo ahora una apología del retorno de la mili, ni mucho menos. Pero que hay que ser responsables en las sociedades democráticas, sí. Es decir, eso de que no, esto no va conmigo. Yo quiero la paz, pero yo no hago nada por la paz. Y que el escenario mundial está cambiando. Eso también tenemos que ser conscientes. Que yo no digo que mañana empiece una guerra y tal, pero que el mundo no es el mundo que era en el año 2000,
Eso o nos damos cuenta ya o vamos a tener un problema muy serio. Sí, en el caso de, europeo es verdad que necesita un reforzamiento del sistema de defensa. Es verdad que las nuevas tecnologías hacen que las guerras hoy en día no necesiten tanta mano de obra ni tantos hombres. En el caso de Alemania, es verdad que sienten la amenaza rusa mucho más cercana. Es un país que durante todos desde la Segunda Guerra Mundial ya desmanteló por completo sus porque se lo obligaron. Sistemas. Exactamente. Entonces, tiene sentido que quieran reconstituir esta fuerza. Plantean una mili voluntaria, que me parece muy bien, y luego, si no se llenan los cupos, sería ya en todo caso obligatoria. Sí. Es verdad que los incentivos son muy, muy buenos para esta mili voluntaria, y yo, en fin, no sé si... creo que podría abrirse efectivamente la posibilidad de que la gente que quiera pueda hacer un servicio militar, pero sí habría que a lo mejor plantear, que eso en Francia también se planteó, un sistema, un servicio, lo que era antes el servicio social sustitutorio que suplía, que sustituía a aquellos a los que se dedicaban, quienes no iban a hacer el servicio militar. Sí, a lo mejor plantearse servicios civiles de todo tipo, meses o un año o meses por periodos a lo mejor vacacionales en que determinados los jóvenes sí se incorporen a tareas de servicio social en los 1000 campos que hay que se pueden ayudar. Es el tema sanitario, el tema de servicios de emergencia, no lo sé. Yo creo que no está de más pensar, por lo menos ir planteando la incorporación para que la gente también se conciencie un poco en el servicio civil, ¿no? Y Maite, que tú antes decías que te hubiera gustado, hombres y mujeres. No, claro, para todos. Sí. Bueno, en el caso de Alemania va a ser así. En el caso de Alemania es una enmienda a la totalidad a su política de defensa de los últimos años, no solo por esta decisión. Hay que recordar que reformaron la Constitución para poder disparar de manera exponencial el gasto en defensa, y que participaron varios partidos en esa decisión, también los socialdemócratas. Bueno, 3 minutos, pasan de las 10 en punto de la mañana, ya ha abierto por tanto el Corte Inglés sus puertas y hasta allí nos vamos. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Noticias de última hora. Bueno, ha comenzado hoy el reparto de menas por las comunidades autónomas. Este miércoles el ministro Ángel Víctor Torres amenazaba a las autonomías que han rechazado el reparto, como Baleares, por el colapso en sus centros de acogida. Hoy le ha tocado el turno a Madrid. El ministro ha dejado entrever que la posición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso puede responder a una intención xenófoba o racista. Deja en evidencia la Comunidad de Madrid. Y al final expone con claridad que según de dónde vengan esos menores, esos niños, que repito, son los mismos niños con las mismas edades, pues se utilizan unos mecanismos u otros. Indudablemente, si ese menor viene de África, se está poniendo un montón de muros. Pero cuando lo dice Puigdemont es la singularidad catalana. Eso es. También muy pendientes de la comparecencia del ministro Marlaska en el Senado para que dé explicaciones sobre su gestión en la ola de incendios. Los populares acusan al ministro del Interior de negligencia por no haber aprobado en 5 años un catálogo de recursos para tener más medios ante esta complicada situación. En Galicia, los Reyes se reúnen hoy con alcaldes, ganaderos y vecinos de las zonas afectadas por estos incendios. Mañana lo harán en Extremadura. A esta hora permanecen varios fuegos activos. En Castilla y León, el que más preocupa es el de Fasgar y el de La Baña. No obstante, la mejora de la situación en la provincia ha permitido que los vecinos de 10 localidades hayan podido volver a sus casas tras haber sido desalojados. Última hora, Tamara Hernández, buenos días. Buenos días. La evolución es más favorable, pero las rachas de fuerte viento han roto las líneas defensivas que contenían algunos de los incendios dentro de un perímetro con escaso avance. Al viento además se suma el difícil acceso y la altitud. Es el caso del incendio forestal de Fasgar en León, que aún se mantiene en nivel 2 de gravedad, el más alto. Otros 5 incendios se suman a este nivel, a este incendio también al de Fasgar, uno de ellos en Porto, en Zamora, aunque aquí la previsión es más favorable. A esta hora aún hay 16 focos activos que asolan nuestra comunidad tras más de un mes sufriendo estos grandes incendios forestales. Parece que poco a poco se va normalizando la situación, con menos carreteras secundarias cortadas. Además, a esta hora se reducen a 3, 2 en la provincia de León y otra en Zamora. Más asuntos. Hoy hemos conocido, según ABC, que Estados Unidos ha excluido a nuestro país de la alianza militar contra el narcotráfico de Venezuela. Bueno, pues hace tan solo unos minutos en X, Feijóo ha asegurado que la complicidad del gobierno de Sánchez con el régimen de Maduro está pasando factura. El presidente del PP insiste en que España necesita una política exterior seria, y esto empieza, dice, por defender la democracia y no conchabar con la dictadura. Por último, ascienden a 12 los muertos en el ataque masivo de Rusia contra Kiev. Zelensky insiste en imponer nuevas sanciones contra Moscú. Señala el presidente ucraniano que Putin elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra.
Mañana más, Luis. Hasta mañana. Ana Mateo, ¿qué tal? Muy buenos días. Dani? Buenos días. Y de aquí hasta las 12, ¿qué tenemos? A ver. Pues hasta las 12 hoy vamos a estar con Emilia Landaluce, con Paloma Barrientos, con Verónica Caso. Y sobre todo hay que empezar porque menuda semanita llevamos de defunciones, sobre todo en el mundo de la cultura. Primero Verónica Chegui, luego Manuel de la Calva y ayer Eusebio Poncela. Hablaremos precisamente de la despedida de Manuel de la Calva ayer en la SGAE, por cuya capilla pasaron numerosos rostros conocidos y donde la familia ha querido agradecer las muestras de cariño recibidas. Y como no, tenemos que hablar del tema del día, sobre todo desde ayer que lleva coleando, que son las reacciones a la separación de Kiko Rivera y Irene Rosales. Y lo que nos queda. Todo apunta a que la pareja llevaba ya un tiempo en grave crisis, que se ha agravado supuestamente por cambios de comportamiento y de humor que Kiko ha experimentado. Y vamos a dejarlo aquí porque a buen entendedor pocas palabras bastan. Ayer tuvimos comunicado /ladrillo /pestiño, porque no se me ocurre otra manera de calificarlo, que parecía escrito, y casi lo hemos comprobado y así parece ser, por ChatGPT. Porque claro, un comunicado que está por una parte lleno de faltas de ortografía, de patadas al diccionario y luego con frases de una intensidad tan profunda, no puede ser escrito de otra forma que no sea por ChatGPT. Irene ha sacado el suyo y hace 10 minutos Kiko el suyo. Por favor, que paren ya porque no nos da la vida con tanto comunicado. Él se ha ido de la casa familiar, ella ya ha sido vista con otro chico compartiendo mesa, mantel, miradas y qué sabe Dios el qué. Y el gran misterio es saber si habrá acercamiento con la madre, con Isabel Pantoja, la relación ahora mismo es inexistente, así que de todo eso también hablaremos. También comentaremos del testamento de Michu. La hija se viene a vivir con los Ortega Cano y de las anécdotas del viaje de ayer de los Reyes al lago de Sanabria y a las Médulas. ¿Qué más hablaremos? Después, cuidados posverano, porque es muy importante, después del verano, cómo debemos cuidar la piel. Y después vendrá el último fenómeno musical de nuestro país. Una chica de 23 años que un día sube una canción porque le han roto el corazón. La sube a TikTok, se hace viral y ha pasado de cantar en una habitación a tener un contrato con una multinacional, a hacer giras por toda España y también por América. Es Mafalda Cardenal y os recomiendo que no os la perdáis. Vale, pues contigo nos quedamos, Ana, hasta las 12. Nosotros lo dejamos aquí. Carmelo, Maite, gracias por habernos acompañado. Gracias. Por supuesto también a Vieto, que ha tenido que marcharse unos minutos antes. Vanessa, a ti te espero aquí mañana desde primera hora y a ustedes desde las 7. Adiós.